se llamaba Bonifacia Ávila Cadena, con una capacidad narrativa única. Entretenía a sus nietos contando las historias del Tamalameque de ayer y sobre todo las historias de la familia. Tenía el detalle de no repetir historias y de mantenernos cautivos en la medida que iba contando y enlazando anécdotas. Mi abuela le tenía miedo a bullirse y a olvidar y que la olvidara. Siempre decía que ella leía la Biblia para no olvidar y aseaba toda la casa para no quedar reducido a una cama. Decía que lo peor que le puede suceder a un ser humano es tullirse y olvidar. Era repetitiva en este tema. Y yo indagué con mi padre por qué ese temor de mi abuela. Y me dijo que teníamos un tatarabuelo, Tomás Ávila, quien a juicio del colectivo se había vuelto loco, pero que mi abuela siempre dijo que él tenía la enfermedad del olvido, simplemente olvidó, no se había enloquecido. Y murió amarrado en el patio. Y había una tía de mi abuela que perdió la movilidad y se quedó sentada en un taburete y se movía en él en zigzag. Y murió de esa manera. De tal manera que mi abuela le tenía miedo o reducirse a una cama, a una silla, o simplemente olvidarlo todo. En la medida que el tiempo andaba y yo le preguntaba su edad, ella me decía, estoy cada día más cerca del olvido y de la tullidez, pero estoy en la lucha. Los años comenzaron a llegar sin misericordia y empezamos a notar que mi abuela, para llamarme a mí por mi nombre o a algún primo, tenía que mencionar a todos los nietos. Al final decía, ve muchacho, ¿cómo es que te llamas? ¿Y tú? Y entonces uno le recordaba y eso le daba risa. Se le perdía la peineta en la cabeza y se desesperaba. Luego comenzó a olvidar cosas más serias, como dónde vivía, como quiénes eran sus hijos. Se le olvidó comer, se le olvidó caminar y con el transcurrir del tiempo se le olvidó hablar. El tío Tomasito Ávila pensó que Bonnie se había vuelto loca igual que el antepasado Tomás. Y mi mamá interrumpió la conversación y dijo, no señor, Bonnie tiene Alzheimer. Fue la primera vez que escuchamos esa palabra en la familia y precisamente la vieja Bonnie tenía Alzheimer. Murió en mi casa, en las manos de mi tía Luisina, sin saber siquiera que moría. Una vieja genial. Lo raro y extraño es que al poco tiempo el tío Tomasito tenía los mismos hijos. Y luego mi tía Elvadelia también comenzó a tener los mismos hijos. Y yo en estos días estaba conversando con mi mamá por teléfono y cuando me voy a montar al carro, recuerdo que se me había quedado el celular en el tercer piso de la Secretaría de Educación del departamento del Cesar. Y el ascensor estaba dañado y subí por las escaleras. En la medida que hablaba con mi mamá me dijo, te noto agitado. Y yo le dije, sí, se me perdió el teléfono y no lo encuentro. Y me dijo mi mamá, ¿y es que tienes otro teléfono? E inmediatamente caí en cuenta de que lo tenía en la oreja y precisamente por ese móvil me estaba comunicando con mi madre. Entonces estoy alerta porque también se me comienzan a olvidar las cosas. La lucha de nosotros los negros es contra el alemán. Esta es la historia y Vladi te la ha contado.